Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros auditores. Damos inicio al tercer capítulo de nuestro podcast que lleva por nombre Departamento Experto. Les saluda el profesor de música Eduardo Aguilera y quien me acompaña, el profesor de historia César Sánchez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, donde sea que estén, a la hora que estén. Bienvenidos a este tercer número del podcast Departamento Experto. Y damos inicio, como siempre, con la música. Y como lo requieren los tiempos, vamos a revisar otro género musical en su totalidad, al igual que la edición anterior, y me refiero al hip hop. Recordemos que el hip hop es un estilo musical, es una cultura musical que engloba más que la música, que conlleva el breakdance, que es la parte del baile, que también tiene la parte del graffiti, que es donde a través de símbolos, a través de palabras, a través de alguna forma de plasmar como algo visual, se deja un mensaje. También está el DJ, que es quien pone las pistas para dar inicio a este discurso rítmico que lo hace el MC, o conocido también como maestro de ceremonia. El hip hop nace a finales de los 60, principios de los 70, en barrios marginales del Bronx, algunos lugares, ¿cierto?, del condado de Nueva York, en donde se realizaban algunas fiestas a las afueras de las discotecas, que eran las discotecas de renombre de la época, y en donde toda esta gente de estratos sociales muy bajos era rechazada y no se le permitía el ingreso a estas discotecas, a estos lugares. Es así como comienzan a hacer sus fiestas a las afueras de estos lugares emblemáticos, y empieza a surgir esta cultura. ¿Quiénes fueron los que dieron origen a esto? Fueron en parte los afroamericanos, descendientes, ¿cierto? Y también tienen una gran influencia todas las colonias estadounidenses de Centroamérica, como por ejemplo los puertorriqueños, que fueron los que dieron origen a estos nuevos ritmos musicales que partían de la base de música que ya existía y que era aislada en algunos elementos por los DJs de la época. Los más famosos DJs de la época eran capaces de hacer esto en las tornamesas, enlentecer también el beat de la música, y generaban una base rítmico musical en donde a partir de esto los MC iban creando su discurso improvisado. Esto nace desde un antecedente que es The Last Poet, que es un grupo de jazz en donde ellos realizaban con la música, ¿cierto?, sobre la música que iban interpretando, discursos rítmicos. Es así como nosotros conocemos hoy en día lo que es un estilo de música muy masivo que lleva por nombre el hip hop o rap. Entonces, Eduardo, volviendo al tema del podcast pasado, con la idea del jazz como género revolucionario, ¿podría decirse lo mismo del hip hop ya en la década del 70? ¿Podríamos llamarlo un género revolucionario en la escena? Sí, es un género revolucionario porque logró ser muy masivo. Logró posicionarse más allá de las tendencias musicales que estaban de moda, más allá de lo que proponía la industria. Logra abrirse paso y también representar a un grupo no menor de jóvenes de la época. Y además que tiene un componente, y es que sus letras son todas con esa esencia, ¿cierto? Nace con esa finalidad. Son letras de crítica social. Entonces, gracias por la respuesta. Ahora lo siguiente. Más allá de que haya sido revolucionario, indudablemente me imagino que lo fue por los aportes al arte de la música en general y sobre todo a la música popular. Pero la siguiente pregunta es ok, fue revolucionario, pero ¿y fue un aporte? O sea, ¿significó un aporte? ¿Generó algún cambio en la industria de la música o en el arte de la música? Todos los estilos musicales tienen resistencia, como lo comentábamos en el capítulo anterior. Tampoco fue la excepción el jazz. Todas estas expresiones son expresiones muy populares, es por eso que llevan este nombre, ¿cierto? Todo esto se puede definir como música popular, ¿no? Por un lado tenemos la música docta, la folclórica, la música étnica, por otro lado tenemos la música popular, que están todos estos géneros masivos. Y sí, genera una resistencia cuando aparece,
y se va abriendo camino. Ahora, ¿qué es lo importante siempre? La música es una representación fotográfica de una época, de un determinado momento, más allá que puedan seguir avanzando y perduren en el tiempo. Pero lo importante es que esas personas en ese momento histórico, porque también había una contingencia, logran generar algo nuevo. Con las herramientas que tienen, con las herramientas que tenían los jóvenes que vivían en estos barrios muy deprivados. Entonces no esperemos, así como señalan a lo mejor algunos puristas de la música, algunos académicos, que la música adopta es la música superior por esencia, sí, pero pensemos que es una música que tardó mucho tiempo en poder también llegar a esos estándares de calidad técnica, de calidad de ejecución. Estos géneros musicales son géneros populares, que se abren paso dentro de un mercado y que finalmente son las herramientas que tienen los jóvenes de la época, porque los jóvenes son siempre los que van abriendo estos caminos, de expresarse. Y es con lo que tenían a la mano, con la forma que tenían de hablar, con los modismos que tenían, con las herramientas tecnológicas que les permitía el acceso en la época, y con la creatividad siempre de los jóvenes, de cualquier época. Entonces, un aporte siempre va a ser un aporte para la cultura en general, porque a través de la música nos permite poder, de cierta manera, mirar la historia de la humanidad en distintas épocas. Entonces, con el puntapié inicial de la música como revolución y la música como aporte, vamos de lleno a continuar con el análisis de los capítulos de la propuesta de Constitución Política para Chile. Sí, y partimos entonces con el capítulo número 4, que fue donde quedamos la semana anterior. Esto parte en el artículo 151. Espera, Eduardo, antes de comenzar, ¿sí? El capítulo 4, ¿cómo se titula para que se vayan contextualizando en su casa? Sí, participación democrática. Muchas gracias. Así lleva por título. Entonces, en el artículo 151, que es donde comienza este capítulo, el inciso número 1 nos habla de que la democracia en Chile se va a ejercer de forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Entonces acá surge la pregunta inmediata, que es lo que hemos escuchado durante estos últimos meses, que esta constitución intentaría volcar a Chile al comunismo o algo similar al comunismo. Entonces la pregunta que queda acá, ¿es una constitución comunista con lo que se menciona en el artículo 151, en el inciso 1, en donde textualmente señala que en Chile la democracia se ejerce de forma directa, participativa, comunitaria y representativa? Es una pregunta interesante. Interesante, voy a responder al final de la explicación por qué me parece interesante. Incluso curiosa la pregunta. Porque si nosotros nos ponemos a reflexionar acerca de lo que es el comunismo, tenemos dos formas de responder. Desde el punto de vista teórico, el comunismo establecido por Engels y Marx se entendería como un sistema político, económico y social que viene de alguna manera a regular la vida de la gente y llevarla hacia una convivencia en la cual todos tengan un estándar de igualdad. Pero lo que realmente nosotros vimos en la historia de la humanidad, lo que se conoce como comunismos reales, fue lo desarrollado por personajes como Lenin, como Stalin, Trotsky en la Unión Soviética. Ejemplo que fue seguido por muchos países del mundo, sobre todo en el periodo de la Guerra Fría. Sobre esta base de comunismo real, como llamado de esa manera, se establecen sistemas totalitarios. ¿Qué significa eso? Que es un único partido político quien viene a regular toda la vida social, económica y política de una sociedad. No hay la democracia como la entendemos, con participación, no hay elecciones, no hay sistemas de deliberación popular. Por lo tanto, ¿por qué me parece interesante, quizás curiosa esta aseveración de que el proyecto de constitución está como inspirado en el comunismo? Porque yo no veo nada de eso en este inciso, Eduardo. No veo nada de totalitarismo, no veo nada de dominación, no veo nada de imposición. El inciso es bien claro, establece que la democracia se va a ejercer de manera directa, o sea, por los mismos ciudadanos. De manera participativa, en el sentido de que los ciudadanos van a participar en los procesos estatales e institucionales. Comunitaria, que significa que son las comunidades las que van a terminar definiendo cierto aspecto, y representativa, en el cual los ciudadanos van a elegir representantes. Esa es mi respuesta. Me parece curioso porque no veo nada de eso acá. Bien, y seguimos avanzando. Y qué importante, César, poder ir aclarando estos puntos, porque quizá hay mucho temor de la gente
por lo que por la información que corre en redes sociales, sobre todo, en donde hay un bombardeo de memes, de fake news, como lo revisábamos la semana anterior, que intentan dar esta cara a esta nueva propuesta de constitución, en donde sería comunista, en donde nos acercaríamos quizá a un régimen similar al de Venezuela, sobre todo. Se abre una puerta también estos días que podría ser una constitución muy similar a lo que dice la constitución boliviana. Pero lo importante es que podamos leer y nosotros, a partir de nuestra propia interpretación de estos artículos, nuestra propia comprensión, verifiquemos si esto es cierto o no lo es. ¿Y qué nos parece cuando lo leemos? ¿Qué sensación nos deja? Antes de ir al núcleo del asunto, que es la revisión del articulado y su inspiración, el espíritu de la ley, déjame compartir contigo, Eduardo, y con la audiencia una teoría que tengo al respecto, acerca de esta como suspicacia con respecto como la nueva característica de democracia que plantea este proyecto de constitución. Y lo voy a partir explicando con la cita de un personaje fundamental en la historia de Chile. Cuando me refiero a fundamental, no significa que comparta yo personalmente su visión política de los asuntos, sino que me refiero a fundamental porque definió la forma en que se estructuró el Estado. Por eso fundamental, de los fundamentos. Y este personaje es Diego Portales. Diego Portales es un comerciante de una familia de sector social medio acomodado, podríamos decir, posterior a la independencia de nuestro país, que influyó profundamente en la formación del Estado en Chile y la orientación del Estado de Chile. Recuerden a la audiencia, recuerden todos, que las constituciones vienen a construir esta orientación. Estados hay en todas partes del mundo. El Estado puede ser monárquico, puede ser teocrático, puede ser democrático, puede ser totalitario. El Estado puede ser de muchas maneras. Y esa característica del Estado la da la Constitución. Diego Portales señalaba en una carta a su amigo y socio, el señor José Manuel Sea, en 1822 lo siguiente, y cito textual. En una sección de la carta que le envía Diego Portales a su amigo Sea, le señala que, comillas, la democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los países democráticos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud como es necesario para establecer la verdadera república. Viene una sección más ahí que se refiere a otros temas, pero quiero terminar con esta otra cita también de Diego Portales de la misma carta. Comillas. Pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Cierro comillas. ¿A qué se refiere con esto, don Diego Portales? Se refiere con que no hay una confianza en la ciudadanía de la época. Puede que haya tenido sus razones Diego Portales. Entendamos que en 1822 Chile no llevaba ni 10 años de proceso de independencia concretado y por lo tanto la idea de una ciudadanía culta, informada y participativa no existía en Chile. En ese sentido entiendo las características de Diego Portales. Pero el problema de este tipo de opiniones que va a transformarse en espíritu del Estado, más adelante la Constitución de 1833, es que no hay una confianza en la ciudadanía. La ciudadanía en general se ve como una masa de gente que carece como de las virtudes necesarias de un ciudadano para poder participar, para poder incidir en el Estado. Los políticos que vinieron después de Diego Portales tomaron esta idea de la ciudadanía como una masa inculta y la siguieron replicando generación tras generación, jamás confiando en la ciudadanía. Ahora volvamos al proyecto de constitución que tenemos en nuestras manos. ¿Qué es lo que plantea este proyecto? Plantea superar este estado de cosas que plantea Diego Portales. Porque la pregunta sería a Diego Portales, como teóricamente hablando, entonces, don Diego, ¿cuándo? Entonces, don Diego, ¿cuándo vamos a poder opinar? Diego Portales lo señala en su carta. Cuando estén moralizados, cuando tengan orden, cuando tengan virtudes. Entonces volvemos a hacer la pregunta, don Diego, ¿ya es el momento? ¿Ya estamos ordenados? ¿Ya estamos moralizados? ¿Ya tenemos virtudes? ¿O cuándo va a ser eso? ¿Y quién define eso?
Este proyecto de constitución no espera una respuesta de Diego Portales ni de los poderes que siempre han tenido Chile, sino que establece que Chile va a haber una democracia participativa, comunitaria, directa y representativa. Significa que los ciudadanos, Eduardo, van a tener una incidencia directa en cómo se construye el Estado. O sea, este proyecto le pone el punto final a la opinión de Diego Portales. Interesante visión, César. Y también citando a parte de la historia para poder concluir lo que significa una constitución que nos propone desafíos como estos. Volviendo entonces a lo que es el capítulo 4 donde aparece cierto el artículo 151 que tú mencionabas, César, y que refuerza esta idea de la participación directa, de que sea comunitaria y que sea representativa. Más abajo sigue en este mismo esquema en donde el Estado es garante de eso. Entonces hay otro título donde dice participación y representación democrática. Y en definitiva, si lo resumiéramos, lo que sigue para adelante es de qué forma el Estado va a garantizar que la gente pueda participar efectivamente, que sea comunitario, que sea representativo. También hace alusión a los poderes públicos que deberán facilitar toda esta participación en la vida, ¿cierto? Política, económica, cultural, social. Va ampliando la participación de la gente en todos los lugares que corresponden, ¿cierto?, a una sociedad compleja. Si seguimos avanzando, por ejemplo, nos fijamos un poco en el artículo 154, vuelve a mencionar esta idea de una democracia ambiental. Entonces refuerza la idea de lo importante que es en esta constitución el medio ambiente, lo respetuosa que es esta constitución del medio ambiente. Y quizá es por eso que muchos analistas internacionales han destacado estos aspectos de esta constitución y que han puesto a sus países como desafío estar a la altura el día de mañana con esta constitución. En el artículo 157 aparece algo sumamente importante, y es que abre más allá de lo que conocemos nosotros hoy en día la participación de la gente en la vida democrática de nuestro país. Fíjate tú, César, que el inciso 1 del artículo 157 dice que un grupo de personas habilitadas para sufragar, equivalentes al 3% del último padrón electoral, podrán presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. Un momento, ¿qué? ¿Los ciudadanos van a participar en la creación de las leyes? Quizás sería importante que pudiéramos recordar a la gente cuáles son las posibilidades para presentar un proyecto de ley y cómo deben ser aprobadas hoy en día por nuestro Congreso. En primer lugar, bajo las reglas de la actual Constitución Política de la República de Chile, quienes pueden presentar proyectos de ley son dos: el presidente de la República, lo que se conoce como mensaje presidencial, que es una propuesta de proyecto de ley, o a través de una moción. Moción es la propuesta del Congreso Nacional, principalmente de la Cámara de Diputados, para elaborar un nuevo proyecto de ley. Fin. Lo que está señalando este nuevo proyecto de constitución es lo que se conoce como democracia participativa. Y si a usted le parece muy revolucionario, no se asuste, porque esto existe en otros países. Un país ejemplo cerca de esto es la Confederación Helvética, más conocido como Suiza, donde son los cantones, que son las divisiones administrativas del país, las que proponen proyectos de ley. Mira tú, Eduardo, son los mismos ciudadanos los que, empoderados de sus mismas necesidades, son los que le plantean al Estado qué proyectos de ley quieren. ¿Y cuál es el mecanismo que establece este proyecto de constitución? Es lo que señalaba Eduardo. Del último padrón existente en los registros electorales, se contabilizará un 3%. ¿Para qué? Para levantar una iniciativa de propuesta popular. ¿Cuál es el padrón vigente en Chile? Por ejemplo, 15 millones. Si calculamos el 3%, estaríamos hablando de que son 450.000 personas que tienen que apoyar una iniciativa popular. Hay mucho temor al respecto sobre este punto en algunos círculos, porque señalan de que cualquier persona va a levantar una idea que podría volverse ley, pero entiendan lo que significa la dificultad de juntar 450.000 firmas para apoyar una iniciativa popular.
teniendo en cuenta que en el proceso de elaboración de esta propuesta constitucional, los patrocinios debían contar con 15.000 firmas y costó mucho. Imagínense 450.000. No es que cualquier persona ni cualquier grupo venga a llegar aquí a proponer un proyecto de ley. Pero no es solamente proponer proyectos de ley, sino que en el artículo 158 señala que incluso pueden presentar derogaciones de leyes, pero aquí se necesita un porcentaje aún mayor, se necesita el 5%. Pero sigamos, vamos más adelante, Eduardo, con el artículo 160, lo que se refiere a los sufragios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, quiero volver un poco atrás con esto del artículo 157, porque la Constitución acá entrega herramientas a los ciudadanos. Luego los ciudadanos son los que tienen que ser capaces de organizarse para lograr estas convocatorias que no son menores. Y también hay que pensar que el Congreso debe estar a la altura para analizar estas propuestas que la gente hace. Exacto. Recordemos eso también. No es que las personas puedan instalar leyes, sino que deben pasar por todo un proceso, ¿cierto? Que son las organizaciones formales que tiene el Estado. En este caso, el Congreso Nacional. Al igual que todas las leyes, se revisa, se le pueden, me imagino, hacer algunas modificaciones y se van siguiendo los procesos como los conocemos hasta el día de hoy. Es importante también este artículo 158, porque no solamente las personas van a tener la capacidad de proponer una ley, sino que también van a tener la capacidad de organizarse y poder proponer derogaciones de leyes que estén establecidas. Eso es lo que se conoce como una democracia participativa. Es una democracia totalmente participativa. No es simplemente, como señalaba Diego Portales, que los ciudadanos van a ser meros espectadores de un show, sino que van a ser parte integrante del mismo. Absolutamente. Entonces aquí se vuelve a caer esta teoría de que seríamos un Estado comunista que quiere coartar las libertades de las personas. Al contrario, se invita a las personas que puedan ser aún más partícipes de lo que tiene que ver con la democracia y con otras instancias que son parte de un país desarrollado o un país que lo que pretende es alcanzar estándares de desarrollo. Ahora pasamos a lo que tiene que ver con el sufragio y el sistema electoral. Mucho de lo que aparece acá es lo que nosotros conocemos hoy en día como sistema de elecciones en Chile. Se refuerzan algunos elementos, pero es importante también detenerse en esto del artículo 160, como decía César, lo que estamos revisando, en el inciso 5, que también corrió la voz y se hizo noticia muy fuerte que los extranjeros iban a poder votar y que iban a ser habilitados después en cualquier instancia. Y el inciso 5 dice que las personas extranjeras avecindadas por al menos 5 años en Chile podrán ejercer este derecho en los casos y las formas que determine la Constitución y la ley. Entonces, primer requisito, 5 años una persona que esté viviendo en Chile. Segundo requisito es que la ley lo va a determinar. Y es por eso que César decía que la Constitución es algo amplio que da ciertos parámetros para que se puedan establecer normativas y en este caso, ¿cierto?, leyes que establezcan cuál es la delimitación o cuáles son los requerimientos para que algo se pueda o no se pueda. ¿Qué tenemos de innovador en este apartado de sufragio y sistema electoral? Tenemos de innovador que el voto en Chile vuelve a ser obligatorio para quienes hayan cumplido 18 años y voluntario para las personas de 16 y 17 años. Esto significa que los jóvenes están integrados al sistema político en Chile. Y que el voto de los chilenos en el exterior va a ser voluntario en el caso de los plebiscitos, consultas y elecciones presidenciales de diputadas, diputados, representantes de las regiones. Esto sería como lo innovador de sufragio en Chile, sí, en este proyecto. Luego el artículo 161, si damos una mirada rápida, refuerza esta idea de que hayan escaños reservados y también habla acerca de la paridad en las elecciones populares. Y para ir cerrando el asunto del capítulo 4, el proyecto insiste en los artículos siguientes acerca de que las autoridades del Estado tienen que preocuparse de lograr superar todas las barreras de discriminación de género y garantizar la participación de los ciudadanos.
Vamos ahora con el capítulo número 5. Buen gobierno y función pública. Mira qué título más interesante. A grandes rasgos, ¿de qué se trata este capítulo, Eduardo? Sí, lo que busca acá es reforzar la idea de transparencia, de que la gente pueda tener acceso a y que las autoridades deban rendir cuenta de todo, asegurar que haya un consejo de transparencia, por ejemplo, en el artículo 169, que sea un órgano autónomo, que sería otra de las entidades que se abrirían paso con esta nueva constitución, y en el artículo 170 lo que busca, ¿cierto? Y que menciona derechamente es que la corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. Entonces busca cerrar todas esas puertas o ventanas, como usted lo quiera ver. O sea, a grandes rasgos, el capítulo 5 se trata de un asunto de importancia nacional que es la corrupción en la política. Sí, y va más allá todavía porque hay cosas que también son parte de una campaña atemorizante, y es que podrían a lo mejor la delincuencia tomarse el gobierno, tener acceso a los cargos públicos y un montón de otras fake news que anduvieron corriendo. Mira, César, el artículo 172 dice lo siguiente: no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, sobornos, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Es decir, también da pie a que este grupo, que no puede optar a cargos públicos, se pueda ampliar. Un aspecto importante que fue una iniciativa popular de norma durante la discusión de este proyecto de constitución está en el artículo 174. Señala: una comisión fijará las remuneraciones de las autoridades de elección popular. ¿Qué quiere decir esto? Hay una queja muy grande en nuestro país de que los políticos tienen unos ingresos muy altos, teniendo en cuenta los niveles de desigualdad y de pobreza en los ingresos que existen en nuestro país. Entonces, esto es una solución a esta queja que viene generándose hace mucho tiempo. No lo digo yo, lo dice la Constitución o el proyecto de Constitución. Una comisión fijará las remuneraciones. No es que por antojo de alguna de las autoridades van a fijarse, sino que va a ser una comisión. Sí. Y además, esta comisión que fija las remuneraciones, estas remuneraciones serán fijadas y revisadas cada 4 años, que me imagino que van de la mano con los periodos legislativos en Chile. Es muy importante porque se habló, y este fue un tema, y quizá, y hay que entenderlo de esta manera: uno no va a estar 100% conforme con la Constitución. Siempre van a haber aspectos que uno mira, lee y dice esto se puede mejorar, o derechamente esto se debe cambiar. Lo importante es que cuando uno lee la Constitución, uno ponga en la balanza ¿qué es más? ¿Son más las cosas buenas o las cosas que no me gustaron? Es por ejemplo, César, yo te pregunto, en la relación de pareja, ¿a uno le gusta 100% todo lo que la forma de ser de su pareja? En todo nivel de cosas, yo creo, Eduardo, de relaciones en la sociedad, no hay forma de dejar satisfecho a todo el mundo ni estar de acuerdo con todos los acuerdos que tomemos. Sí, pero ¿por qué uno sigue con la pareja? Porque en esencia, porque en síntesis, la persona a uno lo hace sentir feliz. Uno, como que muchas veces hace vista gorda de ciertos aspectos, porque en síntesis la felicidad es lo que prima, el bienestar es lo que prima. Obviamente que cuando las cosas malas son demasiadas y que pesan más que las buenas que puedan haber, entonces ahí uno toma ciertas decisiones. Pero ¿por qué seguimos en relaciones, los que estamos en ellas? Es porque la síntesis es positiva. Es positiva, entonces son más, cuando uno pone en la balanza, son muchas más las cosas buenas que las cosas por mejorar. Oye, Eduardo, volviendo al mismo tema, antes de que nos salgamos de ahí, me voy a colgar esto de las relaciones interpersonales, porque el artículo 177 del proyecto viene a señalar un aspecto también muy criticado de la transparencia y la probidad de las autoridades. Artículo 167
177 número 3. No podrán ser nombrados en la administración pública las personas que tengan calidad de cónyuge, conviviente civil o pariente hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, inclusive. Lo que nos viene a hablar de que se acabó el nepotismo. Nepotismo, la costumbre de poner a gente en cargos de autoridad que estén relacionados con alguien de una autoridad superior. O en buen chileno, apitutados. Así es. Los apitutados. ¿Sí? Es súper importante este inciso, porque viene a cerrar de cierta manera un ciclo que lamentablemente hasta el día de hoy se sigue dando, y en donde uno puede ver los resúmenes de los puestos que utilizan, puestos de o puestos de importancia, si uno lo quisiera llamar, puestos de relevancia pública, familiares o consanguíneos de la autoridad, y eso realmente va molestando, porque uno siempre quiere que sea lo más transparente posible, la gente se ha agotado, ¿cierto?, de estos parientes apitutados que quizás no llegaron por condiciones, por capacidad, sino por simplemente tener la opción de hacer el camino fácil. Y eso que empieza a producir, a generar malestar en la gente, empieza a provocar también que de cierta manera se puedan dar otras situaciones que uno no quisiera con respecto a la administración de fondos públicos, por ejemplo. Oye Eduardo, si yo te preguntara, porque estamos hablando de la transparencia, la probidad y el reconocimiento que tienen ciertas autoridades y ciertos funcionarios públicos en nuestro país, si yo te dijera cuál es la institución de alguna manera que tiene más respeto de la ciudadanía, ¿cuál me dirías tú que es? Pero antes de responderte, me gustaría cerrar este último artículo que estábamos revisando, 178, que tiene que ver con cómo se va a modernizar el Estado, cómo va a poder hacer una evaluación, se mira y se va modernizando. Propone que sea constante esto y básicamente que sean 3 principios los que primen, que son las condiciones sociales de las personas de un territorio, el asunto de lo que tiene que ver con toda la naturaleza, el medio ambiente y también la cultura. Y también esto va a ser, ¿cierto?, reforzado y apoyado por algo que es de mucha relevancia en nuestro país y que se le debe dar mayor relevancia, que es la ciencia y la tecnología. O sea, es un proyecto de constitución que llama a la mejora continua. Exactamente. Y ahora respondo a lo que me puedes repetir la pregunta, César, por favor. Dentro de las autoridades públicas de nuestro país, ¿hay alguna que nosotros consideremos que es como digna de reconocimiento y de respeto? Porque hasta ahora como que todas las autoridades mal, todos son corruptos, todos son chantas, pero ¿hay alguna que merece nuestro respeto, no? Absolutamente. Y recuerdo yo hace tiempo atrás salían encuestas, cuáles eran las instituciones mejor evaluadas del país, pero hay una que es la más querida, o por lo menos la más querida y muy respetada, que son los bomberos. Y que siempre las personas se preguntan, bueno, ¿y por qué los bomberos no reciben una remuneración? ¿Y por qué los bomberos reciben poco apoyo del Estado si hacen una labor tan importante y en otros países son tan importantes? Entonces el artículo 181, atentos los que son bomberos o que tienen familiares bomberos, habla sobre esto. Y dice en el inciso 1, por ejemplo, que los cuerpos de bomberos de Chile conforman una institución perteneciente al sistema de protección civil, cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y o privados. Y también señala que el gobierno, el Estado de Chile, debe proveer de todos los recursos necesarios a bomberos. Desde el artículo 182 hasta el final del capítulo, el proyecto de constitución se refiere a un tema muy importante que es la administración de las platas, volviendo a la idea de la transparencia y la probidad. Por lo tanto, esta constitución tampoco establece como una especie de secretismo o que la plata va a ser mal utilizada, sino que establece mecanismos de control, mecanismos de registro y mecanismos de rendición de cuentas para las platas públicas. Y cerraríamos, por ejemplo, estos capítulos 183, 184, resumiéndolo en que existe, ¿cierto?, la intención lógica, ¿cierto?, de un desarrollo económico. Es algo que es primordial en la Constitución. La gente debe vivir,
debe vivir de buena manera y que este buen vivir no sea para un sector privilegiado, para unos pocos, sino que alcance para todos, pero pone como una condición que sea siempre respetuoso del medio ambiente. Entonces, cada actividad económica que se desarrolle o que se vaya a desarrollar está sujeta a la evaluación del impacto medioambiental que pueda llegar a tener. Y finalmente el capítulo termina en el artículo 185 hablando acerca de los tributos. Y aquí hay que saber que ninguna reforma, ninguna ley, ninguna constitución se puede solventar sin poder tener recursos. Y para eso es muy importante que las personas que tienen mayores ingresos puedan ser solidarias en ese sentido. No se trata de quitarle todo al rico, ni de cierta manera hacer una expropiación de lo que tiene que ver con los bienes. Para nada. De hecho, en esta Constitución está consagrado lo que tiene que ver con la propiedad privada. Pero de cierta manera vamos a tener que abrir los caminos hacia una sociedad más moderna, en donde todos logremos entender que la forma en que nosotros podamos contribuir con lo que podamos contribuir va a ir en beneficio de todos, no solamente de nosotros. Hoy en día el sistema es muy individualista y todo lo que yo cotizo, todo lo que yo impongo va en beneficio de mí, pero no tiene un componente solidario, y eso es importante que la gente que logra tener mejores sueldos, que a lo mejor tiene una posición más acomodada, sea capaz de ver que eso que es de cierta manera un privilegio para mí, para algunos, puede ser un derecho para todos. En el capítulo número 6 lleva por nombre Estado regional y organización territorial. Es muy importante recordar que siempre se dice, ¿cierto? Y a todas luces es así, que Chile es un país centralista, que más allá de estar organizado por regiones, por comunas, es un país que se centra mucho en la región metropolitana, y en las comunas de la región metropolitana también hay centralismo. Entonces este capítulo viene un poco, César, a organizar este estado regional y territorial de nuestro país. En efecto, Eduardo, el capítulo 6, referido a estado regional y organización territorial, viene a consagrar esta discusión muy larga en la historia de Chile. No creamos que esta es una discusión nueva. La discusión acerca del centralismo y el regionalismo existe en Chile desde los albores de la República, incluso desde los ensayos constitucionales como el de 1826, que establecía un estado federal en Chile, donde existían provincias autónomas, como en el caso de Estados Unidos o las Provincias Unidas de La Plata, Argentina. Entonces este capítulo 6 viene de alguna manera a materializar este deseo de las regiones de tener mayores niveles de autonomía y de injerencia en la gestión de los recursos y las medidas que se realicen en las regiones. Entonces, el artículo 187 comienza diciendo que el Estado se organiza territorialmente en entidades territoriales autónomas y territorios especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que se reconoce la autonomía y la preponderancia de los territorios sobre las políticas que le atañen a la vida cotidiana de las personas. Pero esto no viene a decir que la unidad territorial viene a quebrarse, como señalan algunas personas o algunos comentarios en las redes sociales. No, la unidad territorial no viene a quebrarse, porque como señalábamos en el capítulo anterior, el Estado de Chile se entiende como un Estado unitario, centralizado e indivisible. Y el artículo 188 viene a respaldar esto en su número 1. Dice: las entidades territoriales se coordinan y asocian en relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo. Lo que nos viene a decir que no es que cada región ahora sálvate sola cada una, sino que teniendo la posibilidad de decidir sobre su propia realidad, van a actuar de manera coordinada. Es importante recordarle a las personas que nos escuchan que esto es una vista general de lo que corresponde a los capítulos de la Constitución. Nosotros señalamos algunos artículos o algunos incisos que nos parecen interesantes, pero volvemos a reiterar que la idea es que ustedes mismos puedan verificar, y también este programa tiene por objetivo incentivar esa lectura, que se puedan interesar en dar una vista más específica a cada uno de los artículos, así como a César y a mí nos llaman la atención algunos puntos específicos, puede que a usted le interesen otros.
Entonces, la invitación es a poder leer detenidamente estos capítulos 4, 5, 6 y 7 que estamos revisando hoy. Y avanzamos en honor también al tiempo del programa y los tiempos personales de todos. Siguiendo entonces con el capítulo número 6, insiste este proyecto de constitución en la solidaridad entre las regiones, la idea del trabajo combinado, como por ejemplo en el artículo 189, número 2, dice que el Estado debe asegurar a todas las personas la equidad horizontal y el acceso a los bienes y servicios públicos, que es un reclamo de hace mucho tiempo con respecto al centralismo. Todo para Santiago, el Transantiago, que se gastan los recursos de la nación. ¿Y qué pasa con las regiones? Entonces este proyecto viene de alguna manera a garantizar un trato equitativo en el acceso de los bienes y los servicios públicos. También los artículos siguientes vuelven a la idea de la participación coordinada de las regiones, y también habla acerca del principio de no tutela, que quiere decir que ninguna entidad territorial podrá ejercer tutela sobre otra. O sea, nadie va a tener la preponderancia sobre el otro, sino que se va a hablar de una idea cautelada. Esto también viene a romper con la idea de Diego Portales, de la que citábamos anteriormente, acerca del Estado fuerte, centralizador, que impone. Entonces, también señala que se va a desconcentrar incluso la función del Estado. Hay una gran diferencia entre descentralizar y desconcentrar. Descentralizar, una autoridad dice, mira, yo hacía esto antes, mira, hazlo tú por mí. No significa que me saque la autoridad, sino que simplemente te estoy dando a ti la alternativa de hacerlo. Desconcentrar quiere decir, mira, yo antes hacía esta función, pero yo ya no la voy a hacer más, ahora la harás tú en las regiones. Esto es lo que viene a plantear esta constitución, porque desde tiempos de Pinochet se procedió a la descentralización de Chile, pero nunca se realizó una desconcentración efectiva en la cual se le transfiere a las regiones la prerrogativa de hacer ciertas acciones. Siguiendo más adelante, establece la idea de las comunas autónomas, concepto que existe desde finales del siglo XIX en Chile, pero que ahora se garantiza en este proyecto, que establece que las comunas van a estar dotadas de personalidad jurídica, derecho público, bienes, patrimonios y capacidad de gobierno sobre sus territorios, que habla de que tienen gobierno y administración dentro de la comuna, que son capaces de prestar, organizar y administrar servicios dentro de las comunas, o sea, dándole la posibilidad de que la gente que lo conoce a usted, que me está escuchando, que nos está escuchando a todos, que la persona que lo conoce, que son sus representantes comunales, que saben cuáles son sus necesidades, puedan tener la capacidad de tomar ciertas decisiones acerca de los bienes y los servicios públicos. Entonces, también establece este capítulo acerca de las atribuciones de las provincias, que también están bien delimitadas, que se le dan mayores atribuciones, que se les dan competencia, como por ejemplo organizar el gobierno regional en conformidad con la Constitución y los estatutos, participar de estos consejos regionales, coordinarse con las autoridades superiores y tener en el fondo más protagonismo. Eso es lo que viene más o menos a consagrar el capítulo 6 de este proyecto de Constitución. Yo creo que por esta ocasión, Eduardo, podríamos dejarlo hasta acá, porque en síntesis lo que plantea el artículo es como desglosar en el fondo las atribuciones que antes correspondían a las regiones, pero que ahora van a ser descentralizadas en las autoridades y territorios de nuestro país. La invitación entonces a que puedan leer en detalle este capítulo, en general la Constitución. La invitación es a que pongan en una balanza, a lo mejor si están indecisos, no saben si aprobar o si rechazar, o quizás tienen un poco de temor. Yo creo que lo importante es leer, es hacer una opinión personal, es mirar con perspectivas de desarrollo, con perspectivas de un país mejor para todos, que alcance la calidad de vida para todos, no solamente para algunos, la buena calidad de vida. Leer, poner en una balanza y decidir qué es más, lo que no me gusta o lo que me gusta. Por un punto que no me gusta voy a votar rechazo, por 2 puntos o 3 artículos que no me gustan voy a votar rechazo. Pensemos que esta es una constitución y como toda constitución es perfectible. Existe una forma en donde se pueden hacer reformas constitucionales y cambiar y mejorar aquellos aspectos que no estén tan bien
en la propuesta. Pero ciertamente es un avance a todas luces cuando uno comienza a leerla, comparado con lo que tenemos hoy en día como la Constitución que nos rige. Así que por mi parte me voy despidiendo. Los dejamos invitados a dar siempre like, a dejar un mensaje en las redes sociales, en Spotify, en Instagram y también en YouTube, donde nos pueden encontrar como Departamento Experto. Les damos las gracias a todos y a todas por escuchar. Les damos las gracias a todos también por su participación, por sus comentarios, y los dejamos invitados para un próximo capítulo donde seguiremos analizando los capítulos de este proyecto y propuesta de constitución política.